Reciban un saludo cordial desde la Ciudad de México y en compañía de la profesora Fátima de la Luz Velasco Bucio y una servidora, Erika Susana Loyo Espíndola, queremos en esta ocasión presentarles el trabajo que desarrollamos con estudiantes de nivel bachillerato titulado Recopilación y organización de fuentes de información con el uso de Symbaloo. Nosotros somos docentes de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, que pertenece al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la fotografía que ustedes pueden apreciar en sus pantallas, queremos presentarles la entrada principal de nuestro plantel. Institución. Se considera que las sociedades actuales se transforman con base en tres áreas tecnológicas: la informática, la telecomunicación y el procesamiento de datos. Estos cambios impactan el área educativa de manera directa y repercuten en lo cotidiano y en las cuestiones generacionales. Mejoran la comunicación a distancia y de manera digital, así como el acceso a la información digital de manera rápida y desglosada. Sin embargo, seleccionar información confiable es una habilidad que debe ser desarrollada. En este sentido, nosotros como docentes tenemos la función, entre otras cosas, de ayudar a los y a las estudiantes a encontrar esta información, a seleccionarla, a recopilarla, identificar cuáles son las fuentes confiables, organizarlas y enseñarles a citar. En general, a saber transformar y adaptar esta información a su contexto. En este sentido, la problemática que nosotros identificamos con nuestros estudiantes de bachillerato es que generalmente utilizan un gran número de fuentes y recursos de distinta naturaleza en la web para desarrollar sus actividades académicas, sin dejar de lado las personales, aquellas cosas que les gustan de manera cotidiana. En ocasiones, para ellos es difícil recordar cuáles son las fuentes que han consultado y eso los lleva a realizar nuevamente la búsqueda. Considerando esta problemática, con base en nuestra experiencia, uno de los principales objetivos que nos planteamos en esta actividad fue que el estudiantado utilizara la aplicación Symbaloo para recopilar y organizar eficazmente los recursos en la web. Los temas que abordamos fueron sustentabilidad y organización e interpretación de información para la redacción de reportes y conclusiones en trabajos de investigación. Estos contenidos corresponden a las asignaturas de Biología 4 y 5 e Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas, respectivamente. Para lograr el objetivo que nos planteamos, diseñamos e implementamos diversas actividades que se llevaron a cabo de manera sincrónica y asincrónica con los estudiantes. Dentro de estas actividades, se organizaron equipos colaborativos. También se realizó una presentación para poder introducir a los estudiantes a la aplicación Symbaloo y posteriormente se realizaron búsquedas de información y recursos en la web relacionados con los temas que queríamos abordar. Sobre estas fuentes de información y recursos se seleccionaron para poderlos recopilar a través de Symbaloo. Una vez que se habían recuperado los enlaces a estas fuentes de información y recursos, se organizaron en función de las necesidades que cada uno de los equipos colaborativos determinó. Estos escritorios digitales que se generan al insertar los enlaces web, creados a partir de la recopilación y organización de las fuentes recuperadas, se socializó con el resto del grupo para complementar la información para cada uno de ellos. Finalmente, se realizó la evaluación de los escritorios digitales utilizando una lista de cotejo y se valoró la pertinencia del uso de la aplicación a través de un cuestionario y se generaron las conclusiones finales. La aplicación Symbaloo fue mostrada a los estudiantes y se les explicó que es una interfaz gratuita. No es necesario descargarla y por lo tanto solo se necesita que las computadoras estén conectadas a Internet. Puede trabajarse desde dispositivos móviles y desde computadoras. Algunas de las características que ofrece Symbaloo es que una vez que nos hemos registrado como usuarios, podemos generar escritorios como el que ustedes pueden observar en su pantalla y podemos personalizarlo de diferentes maneras. Podemos agregar un fondo, podemos colocar colores, podemos colocar imágenes que nos permitan identificar esta especie de botones que ustedes observan de manera circular, que contienen los enlaces web a las fuentes de información y a los recursos que uno quiere recuperar. La organización puede personalizarse de la manera como convenga al usuario.
Estas son algunas de las características que se mostraron a los estudiantes y que tuvieron la oportunidad de utilizar en el momento de crear estos escritorios digitales. Symbaloo permite de alguna manera poder recopilar y organizar de manera personalizada todos aquellos recursos que nosotros podemos recuperar de la web. Dentro de los resultados que obtuvimos fue una serie de escritorios digitales creados por los estudiantes. En algunos casos se socializó a través de un Symbaloo que el propio docente tuvo la oportunidad de administrar. Estas imágenes son capturas de pantalla en donde ustedes pueden ver algunos de los ejemplos. La evaluación de los escritorios digitales se realizó a través de una lista de cotejo, en donde entre algunos otros criterios se consideraron si el escritorio estaba organizado, si se habían utilizado algunas de las características como la opción de agrupar, utilizar color, generar bloques y si el fondo del escritorio estaba personalizado. También otro aspecto que fue importante para considerar fue si las fuentes de información estaban relacionadas con los contenidos que se abordaban en las actividades y si estas fuentes de información son sitios confiables. Para esto, hubo una asesoría constante y una retroalimentación y comunicación con los estudiantes para poder indicar aquellas características que es necesario observar cuando uno realiza búsquedas de información en la web para poder identificar aquellas fuentes que son confiables. En todo momento hubo un acompañamiento a los estudiantes. Para validar la pertinencia del uso de Symbaloo en el contexto educativo, particularmente para el logro del objetivo que nosotros habíamos propuesto, diseñamos y aplicamos un cuestionario en la aplicación Google Forms. Algunos de los aspectos que preguntamos fue sobre el uso, sobre la facilidad para registrarse, la pertinencia para poder ser utilizada en otras asignaturas. La escala de valoración que se utilizó fue del 1 al 5, en donde 1 significaba estar en total desacuerdo y 5 estaban totalmente de acuerdo con la premisa que se planteaba. En el caso del uso intuitivo, el 38.1% indicó que estaba de acuerdo en que es fácil utilizar la plataforma de Symbaloo. Otro de los aspectos que se consideraron en la valoración de la pertinencia del uso de esta aplicación fue si su uso en computadora o dispositivo móvil era fácil. Aproximadamente un poco más del 50% indicó estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que se puede utilizar en cualquiera de los dos. El 44.3%, la mayoría en este caso, estuvo totalmente de acuerdo en que 2 o más usuarios pueden colaborar en Symbaloo al mismo tiempo. En algunos casos, algunos estudiantes reportaron que tenían problemas, sobre todo que se trababa o que la aplicación se hacía más lenta en el momento en el que 2 o más podían colaborar o estaban colaborando al mismo tiempo. Para conocer el impacto que tuvo sobre el alumnado, les preguntamos si les permitía identificar rápidamente los recursos agregados a través del uso de Symbaloo. El 46% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo. También les preguntamos si consideraban que se facilita la recopilación y organización de recursos y materiales en la web utilizando esta herramienta digital. También más del 50% estuvo de acuerdo con esta premisa. Un aspecto que consideramos muy importante es que el 60% de los estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario indicaron que estaban totalmente de acuerdo en que Symbaloo puede ser útil en otras asignaturas, reafirmando con esto el potencial que puede tener la herramienta para poder recopilar y organizar fuentes de información. Finalmente, en una sesión con los estudiantes, tuvimos la oportunidad de identificar aquellas ventajas y desventajas después de haber utilizado y tenido la experiencia con Symbaloo. Algunas de las ventajas que refirieron los estudiantes es que es fácil de utilizar, permite una visualización rápida de los enlaces que uno quiere recuperar, tiene fácil acceso, podemos tener todos los links en un solo lugar a través de la generación de estos escritorios digitales y permite una mayor organización de información.
Algunas de las desventajas que ellos identificaban es que no se visualiza bien en el celular o en la tableta, en algunos casos fue bastante difícil, se dificulta editar dos personas al mismo tiempo porque la página generalmente es lenta. De manera particular, como docentes, también consideramos que un área de oportunidad es desarrollar la habilidad de organización y constancia, en el sentido de que para que Symbaloo pueda ser una herramienta eficaz para la recuperación y organización de recursos, es necesario ser constantes en el trabajo sobre esto. Finalmente, lo que podemos decir después de haber tenido esta experiencia de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes y aplicar la metodología que diseñamos y propusimos, es que Symbaloo verdaderamente tiene potencial para poder recopilar y organizar información. Sin embargo, no deja de ser una herramienta que pudiera ser sustituida por cualquier otra. Sin embargo, es importante echar mano de estos recursos que de manera innovadora y de manera reciente se ponen a la disposición de los usuarios de la web para poder hacer un uso eficiente de los recursos de información y de cualquier tipo de materiales multimedia que nosotros podemos encontrar en Internet y que pueden ser de utilidad para poder realizar nuestras actividades, no solamente personales, sino también académicas. Agradecemos la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia en este foro. Y a ustedes por interesarse en ver nuestro trabajo. Por su atención, muchas gracias.